¿Quieres saber cómo maneja su dinero el famoso economista e inversor inmobiliario Carlos Galán? En este vídeo te lo explicamos al detalle. Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vaya Inversión. Efectivamente, vamos a ver paso a paso cómo Carlos Galán maneja su dinero. Él lo tiene dividido en 4 puntos fundamentales, cómo invierte en estos 4 sectores, en estos 4 apartados. El primero de ellos, y por el que es más conocido, es la inversión inmobiliaria, que según un momento u otro depende que sea entre el 40 y el 50% de su cartera de inversión. Otro porcentaje muy grande lo dedica a los fondos indexados, un segundo punto que vamos a ver, que ronda aproximadamente una cuarta parte de su inversión, aproximadamente un 25%. Como tercer punto es la liquidez. Carlos Galán tiene un porcentaje que oscila aproximadamente sobre un 15%, dependiendo del año, en liquidez, dinero contante y sonante guardado en el banco para nuevas oportunidades que encuentre, ya sea en el mercado inmobiliario sobre todo, pero también en los mercados financieros. Y finalmente, un pequeño apartado que él considera como otros, que según unos años u otros oscila entre el 5 y el 10%, incluye operaciones como son startups, su podcast o sus cursos formativos. Así que ahora vamos a verles uno por uno. El número 1, la inversión inmobiliaria, por el cual la mayoría de la gente estáis viendo este vídeo, el más interesante para Carlos Galán y para mí como inversor inmobiliario. Pues bien, Carlos se ha centrado sobre todo en el alquiler tradicional. Hay muchas formas de inversión como son el rent to rent, como puede ser el alquiler de habitaciones, que yo también me he centrado bastante y que él ha tocado, está el flipping house, hay subastas inmobiliarias, hay multitud de tipos. Y Carlos ya lleva varios años invirtiendo en inmuebles y pues bueno, se ha centrado en el alquiler tradicional. Esto no quiere decir que no haya tocado otros. Hace relativamente pocos meses ha estado hablando en distintos podcasts de su entrada en el alquiler de habitaciones, que no le ha gustado mucho por unos motivos, sobre todo su excesivo tiempo de gestión, porque por supuesto alquilar habitaciones suele ser más rentable que el alquiler tradicional, salvo que lo hagas muy mal, cosa que puede ser también. Sin embargo, requiere mucho más tiempo, requiere mucho más espacio de tu vida para dedicarlo a este negocio, requiere estar pendiente de los inquilinos, requiere estar pendiente de los suministros y salvo que seas muy bueno automatizando este negocio va a ser algo muy complicado. Carlos en algún momento ha hablado también con inversores que se dedican al flipping house o al rent to rent. También otros tipos de inversión, pero dentro de la inmobiliaria sobre todo a esos tipos. Sin embargo, él siempre dice que se centra en el alquiler tradicional por varios motivos que vamos a enumerar. El primero de ellos es su simplicidad en el día a día. Es el ingreso más pasivo que hay dentro de la inversión inmobiliaria. Al final, solamente tienes que dedicarte en la compra y en el alquiler. Y si está alquilado a un buen inquilino, pasarán años en los que seguramente no oigas nada de ellos. Simplemente verás mes a mes cómo va subiendo tu cuota. Si tú quieres, anualmente podrás subirla con respecto al IPC interanual, pero no requerirá absolutamente nada más. Otro punto que Carlos Galán incide mucho a la hora de invertir en alquiler tradicional es la fiscalidad. Porque la fiscalidad, aunque está variando estos años pasando de un 60 a un 50%, tiene esa bonificación a la hora de pagar el IRPF. Antes era del 60% y a partir del próximo año será del 50%. Sin embargo, otros tipos de inversión no tienen estas bonificaciones y Carlos incide, como dice Robert Kiyosaki, que los impuestos son muy importantes. A la hora de invertir, saber jugar con los impuestos para poder reinvertirlos y aprovechar esa rentabilidad compuesta, ese efecto bola de nieve en nuestra inversión es fundamental. Y tercer punto que Carlos considera muy importante, que también coincido con él con respecto a otros tipos de inversión como el rent to rent, el flipping house o mi querido alquiler por habitaciones, es que el alquiler tradicional siempre va a tener tiradas, siempre va a ser requerido. Es un tipo de inversión que en unos momentos u otros pues pueden tener altibajos estos otros mercados, estos otros sectores, pero el alquiler tradicional va a seguir funcionando si lo hacemos bien, si buscamos correctamente el tipo de piso que mejor se adapta a las necesidades del mercado, si buscamos aquellos que son más rentables y aquellas zonas que obviamente no están especialmente sobresaturadas. Es por eso que Carlos se centra sobre todo en el mercado inmobiliario y tiene el 50% aproximadamente de su cartera ahí. Sin embargo, como vemos, también tiene invertido en mercados financieros, en bolsa.
aproximadamente un 25% de su cartera. Y bien, pensaremos, ¿cómo tiene dividido esto? Pues prácticamente al 95% son fondos indexados. Fondos indexados, hay varios artículos. Él mismo ha escrito un libro que es Independízate de Papá Estado, en el cual habla mucho de cómo entrar en estos fondos indexados y no dice que haya unos mejores u otros peores. Hay varios distintos, como pueden ser Indexa Capital, MyInvestor, InvestMe, Finicens, hay muchos. Yo personalmente invierto con MyInvestor y Carlos personalmente invierte con Indexa Capital, seguramente porque él fue uno de los pioneros en esto de los robo-advisors y fondos indexados, y Indexa Capital fue uno de los primeros bancos que había en España que ofrecía este tipo de servicios. Pues bien, ya os digo, tiene aproximadamente un 95% de ese 25% que tiene en mercados financieros en fondos indexados y el otro 5% aproximado en planes de pensiones, volviendo al mismo punto, su ventajosa fiscalidad. Él quiere aprovechar la fiscalidad de los planes de pensiones, sin embargo estos están limitados a una cantidad de dinero, por eso esa cuantía es tan pequeña. Y bien, ese 95% que tiene en fondos indexados, ¿cómo lo tiene? Cabe resaltar que el grueso de sus inversiones en fondos indexados, aproximadamente un tercio, están en bolsa norteamericana, que al final es la bolsa más grande del mundo. Pasamos al tercer punto de la cartera de Carlos Galán, su liquidez, una liquidez que mucha gente considera que puede ser elevada. Yo en numerosas ocasiones he dicho que no me gusta tener mucho dinero en el banco. Carlos sí que lo tiene y él siempre indica que es por una única razón de peso: esperar las mejores oportunidades inmobiliarias y, en segundo plano, de la bolsa, pero sobre todo en mercado inmobiliario. Espera que aparezca alguna oportunidad tan buena que si no la coge él, la coja otra persona rápidamente y por lo tanto no quiere perder esas oportunidades, quiere cogerlas. Es por eso que tiene ese dinero preparado, pero no penséis que lo tiene guardado debajo de una almohada o debajo de un sofá, para nada. Carlos aprovecha la rentabilidad compuesta teniendo ese dinero en cuentas bancarias de alta rentabilidad, en cuentas de alto rendimiento, que puede disponer de él en cualquier momento, sí, pero mientras lo tenga en esas cuentas le va generando unos intereses que puede reinvertir. Como estas cuentas está, por ejemplo, la cuenta de MyInvestor, donde yo invierto en fondos indexados, que ahora mismo da una rentabilidad bastante interesante. Finalmente, el último punto que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, el punto que él llama otros, dependiendo de un año ronda entre un 5 y un 10% de la cartera de inversión de Carlos Galán. Aquí se pueden incluir inversiones en startups u otros tipos de negocio y a mí personalmente me parece muy interesante sus ingresos provenientes de su programa formativo y de su podcast. Carlos tiene un podcast llamado Libertad Inmobiliaria, al igual que un libro de inversión inmobiliaria que tiene muy bueno, que os recomiendo que podáis leer. Y este podcast lo utiliza para entrevistar a gente del sector inmobiliario que invierte de formas muy distintas. Y a veces incluso no en la inversión inmobiliaria, sino otros tipos de inversión. Y por otro lado tiene un programa formativo también llamado Libertad Inmobiliaria o Tu Camino Inmobiliario antes, que busca formar a la gente en ese mercado inmobiliario de cero para que pueda comprar varias casas y llegar a vivir de las rentas en algún momento. Un programa que a mí personalmente me ha gustado mucho, con el cual he conocido a muchos inversores, he ido a varios eventos y me ha venido bastante bien. Con estas dos formas, tanto el podcast como con su programa formativo, son inversiones que, como vemos, requieren poco dinero, pero sí que le dan bastantes ingresos, porque recuerdo, aquí estamos hablando de sus inversiones, no de sus ingresos. Eso daría para otro vídeo, para otra charla distinta. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante. Por aquí abajo en el link en la descripción os dejaré mi código amigo si queréis abrir una cuenta de inversión en MyInvestor, ya sea para tener esas cuentas de alta rentabilidad o esos fondos indexados, y también os dejaré el link si alguno queréis entrar al programa de Libertad Inmobiliaria con un descuento. A mí me parece un programa muy interesante y que puede venir muy bien. Yo aprendí un montón con Carlos. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Yo he aprendido un montón de él, tanto en inversión en mercados financieros como en inversión inmobiliaria. Si os ha gustado, acordaos de darle like por aquí abajo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.